las últimas 3 semanas, sistema reproductor femenino. Bueno, la última es parte de la clase. Eso no viene. ¿De qué? Placenta. Bien. Entonces, el sistema reproductor femenino, o en sí todos los sistemas reproductores, cuentan con órganos denominados Embrionario, gónadas, no, donde se produce el gameto. Embrión, o sea, Bien. ¿cómo se Los forma? gametos, chicos, No son está en el PPT, células pero hay una lámina diferentes que a la dijo mayoría el de año. nuestras células, No porque sé si van a les ser da. células No. haploides. ¿Ya? Y Dice esa que le dieron célula la lámina. haploide Está. se genera por un tipo de división celular. ¿Cuál? Meiosis. Meiosis. Bien, entonces a nivel de las gónadas vamos a, o se va a dar el proceso de meiosis. Que en el caso de los varones, este proceso va a llamar espermatozoides y este proceso se llama Espermatogénesis. espermatogénesis. ¿Ya? Entonces, ese proceso llamado espermatogénesis va a ocurrir en una gónada llamada testículo. Y a diferencia de las mujeres, los testículos están fuera, ¿no?, de la zona abdominal. Bien. Ya. Durante el desarrollo embrionario de esta gónada, parte de ese mediastino, ese mesenterio, va a envolver a este órgano. Y esa cubierta toma el nombre de túnica Albuginia. vaginal. Sí, sí. Que suele desprenderse Pero cuando generalmente se dicen libera o albuginia se de saca del fondo, escroto. pero sí existe. Toda esa cubierta, ¿no?, cuando la piel se va y se ¿Todos? puede perder esa túnica No se ve la vaginal. vaginal. Luego Teórico. tenemos ya una cubierta de tejido conectivo, ahora sí pegada al órgano, que toma el nombre de túnica albuginea. Esa túnica albuginea, chicos, es tejido conectivo del suelo. Bien. La parte más interna de la túnica albuginea, como vamos a ver en la lámina, va a presentar tejido conectivo laxo con grandes vasos, con una abundancia de vasos, a lo cual lo llamaremos túnica vascular. ¿Ya? Vascular. Entonces tenemos la túnica albuginea y en la parte interna la túnica vascular. Pero tiene que ver el vaso sanguíneo, no se vayan a olvidar. Bien. Esta túnica albuginea se empieza a meter en el órgano y empieza a formar tabiques que van a dividir el órgano en los conocidos lobulillos testiculares. Cada lobulillo testicular cuenta con 1 a 4 túbulos seminíferos. Y el túbulo seminífero es un tubo, como lo dice, el túbulo seminífero, donde se va a dar el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? Y ese túbulo seminífero empieza a estar enroscado, enrollado dentro del lobulillo. Por eso cuando ustedes hacen el corte, al túbulo seminífero lo observan como si fuera una estructura circular, porque es por el corte. Todo esto de acá viene a ser el túbulo seminífero, por acá tienen otro túbulo, ¿sí? No, pero desde menor aumento se puede. Túbulo seminífero. Y entre esos túbulos seminíferos hay un espacio que está lleno de tejido conectivo. Generalmente es un conectivo laxo. Y este tejido conectivo se denomina tejido conectivo intersticial o intersticio testicular o tejido intersticial, depende bastante del autor que ustedes van a leer, ¿ya? Pero ese es el intersticio. Todo intersticio es como el estroma, ¿sí?, el tejido conectivo de sostén de ese órgano. Bien. Vamos a ampliar un túbulo seminífero. El túbulo seminífero no es nada más que un epitelio germinativo, un epitelio estratificado. Como todo epitelio estratificado, presenta una base de tejido conectivo llamada lámina basal o túnica basal. Bien, y esta lámina basal o túnica basal, a diferencia de otros conectivos, tienen otra célula. No necesariamente van a existir fibroblastos, es más, algunos
autores indican que esta túnica basal no tiene fibroblastos, sino tiene una célula llamada mioide, célula mioepitelial, ¿sí? O Se sirven para una célula contráctil, O sea, ¿ya? luego de, Que encima tiene de la lámina capacidad de basal formar está la colágeno. mioides. Bien. Células Otros mioides. autores dicen que existe esta célula contráctil, esta célula mioide, más fibroblastos. Y ahí todavía no se han puesto de acuerdo. Pero ¿cuál es la importancia de esta célula que van a ver en ¿Pero cuáles son? en esa Lo que lámina está basal, esa planita. célula largadita? ¿Qué importancia tiene? Porque Contractividad. va a ser contráctil, va a ser una contracción. ¿Por qué? para liberar a los Para espermatozoides. poder mover, liberar a los espermatozoides que ya están formados, ¿no? Normalmente cuando ven un video de un espermatozoide o lo llegan a ver, o llegan a ver el semen en el microscopio, van a ver que el espermatozoide está pues moviéndose, ¿no? Ya, aquí están inmóviles, tienen movimiento, entonces para poder llegar hacia los demás conductos necesitamos que ese túbulo seminífero se contraiga. ¿Y quién realiza esa contracción? Estas células mioides, epiteliales, contráctiles, ya depende bastante del autor y la bibliografía que está revisando. Bien. En la parte interna del túbulo seminífero encontramos estas células que parecen formar un epitelio estratificado, es un epitelio germinativo. Aquí básicamente la función es formar el espermatozoide mediante un proceso llamado espermatogénesis. Y ese proyecto ese proceso de espermatogénesis, chicos, tiene tres fases. Una fase espermatogónica, una fase espermatocítica y una fase espermátide, o lo que conocen como espermiogénesis. Entonces tienen una fase espermatogónica, una fase espermatocítica y una fase espermátide. Fácil. Fácil. Sí. Entonces, todo este proceso, toda fase, o la primera fase, que es la fase espermatogónica, inicia con una célula diploide llamada espermatogónica. ¿Ya? Existen dos tipos de espermatogónica, la tipo A y la tipo B. ¿Quién va a ser la tipo A? Es la típica espermatogonia célula madre, la que siempre va a ser mitosis, 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 mitosis. Esa espermatogonia tipo A va a formar nuevas espermatogonias tipo A y también la espermatogonia tipo B. ¿Qué hace la de tipo B que no puede hacer la de tipo A? La de tipo B es la que puede hacer meiosis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que recuerden esto? Porque a diferencia de las mujeres que nacen con una carga gamética ya limitada, el varón puede formar espermatozoides durante toda su vida después de la pubertad, ¿no? Inclusive pueden llegar hasta 80 años y pueden seguir formando espermatozoides gracias a estas células, espermatogonias de tipo A, que siempre van a ser mitosis, mitosis, mitosis. En cambio, la espermatogonia tipo B va a nacer de una espermatogonia tipo A y va a formar mitosis. Entonces, la formación de la espermatogonia tipo B es el fin de esa fase espermatogónica. A nivel histológico puedo diferenciarlos posiblemente por el tipo de núcleo, porque algunos hablan de células claras, células oscuras. Es mucho más complicado, no nos vamos a complicar la vida, todas estas células son espermatogónicas, ¿sí? Son células pequeñas, núcleo pequeño, citoplasma pequeño y suelen estar cerca a esa lámina basal. Luego, la espermatogonia tipo B va a iniciar el proceso de meiosis y ahí iniciamos la fase espermatocítica. ¿Ya? Bien. ¿Qué tiene que hacer la célula para iniciar el proceso de meiosis? Una célula normal. Tiene que hacer una interfase, ¿no? Entonces, en esa interfase, ¿qué hacía esa célula diploide normal? Crece, duplica organelas, duplica el ADN, entonces se vuelve una célula mucho más grande.
Esa célula grande se llama Esta semana han visto espermatocito en el primario. desarrollo en Y embrión. el espermatocito primario es el que ustedes siempre van a ver. Esta Esta célula prueba. que ven acá granulada, con un Habrá núcleo otro como si problema. estuviese haciendo una división, espermatocito, Esa fue la Prima. primera semana. ¿ya? Primario. Y esa semana. El espermatocito primario Esa semana inicia el fue proceso de sistema meiosis 1, Porque también termina fue un poco meiosis de 1 y se aparato convierte en reproductor. espermatocito secundario. El espermatocito secundario realiza la meiosis 2 y forma la Conducto de Wolff. esperma. A partir de eso sale Es fácil el sistema diferenciar el reproductor. espermatocito Y secundario. conducto de Müller es Ya, para es las muy mujeres. difícil de diferenciar. Lo más que van a poder apreciar es el espermatocito O sea, como lo primario. ¿Ya? Porque estas células que están más cerca a la luz, que son pequeñas, son principalmente espermátides. ¿Ya? Espermatocito secundario es muy efímero, es una etapa muy rápida, por eso a veces no se aprecia. Bien, una vez que se formó el espermátide, culmina la fase espermatocítica y iniciamos el proceso de espermiogénesis, que es ya la formación de la célula llamada espermatozoide, que tiene cabecita y cola. Esta célula redonda, que ya es haploide, porque ella ya es haploide, ya culminó la meiosis, va a realizar un proceso de espermiogénesis para formar un núcleo que forma la cabeza y un flagelo llamado cola. Y ese es ya el espermatozoide final, la célula diferencial. Aquí formamos espermatozoides, sí, pero son espermatozoides que todavía no tienen movimiento, son células móviles, sí, que todavía faltan de madurar. ¿Dónde tienen que llegar para madurar? En el epitelio. Ahí se va a dar la conocida capacitación espermática. Doctora, Primera parte. doctora, una consulta, pero a las células que tipo ya están alargadas, entonces sí se les dice, ¿cómo se les diría? ¿Espermátida tardía o cómo? Inmaduro. Le pueden decir espermátida tardía porque si se dan cuenta aún tiene un poquito de vesícula en su parte del cuello, ¿no? Ya cuando ya no tienen nada, ya es un espermatozoide. Podrían todavía decir tardía. Sí le podrían decir Entonces, espermátida. espermátide tardía. Todavía. Ajá, las que están así largas, que parecen literalmente como que, Ya en el centro, casi en el centro. ajá, se ven largas pues, y Le tienen tipo su podrían núcleo así decir largo. Eso espermatozoides ese se iría maduros, después del ¿no? espermátide. También es válido decir espermatozoides maduros. Por ejemplo, este que está Espermatozoide acá inmaduro también. ya es un espermatozoide ya bien formadito. ¿No? Que tiene su cabecita, tiene su Yo no pollito. veo nada, es una línea. Este de acá. What the fuck? Pero por ejemplo, ¿Qué es eso? claro, compárenlo con este. What the fuck? Otro. Acá hay varios, miren. Acá hay varios ya bien formados. No, pero eso no nos va a tomar. No toma del estilo gigante. No. No toma del estilo gigante. Todos ellos son ya espermatozoides. ¿Verdad? Creo que de las más. Estos están todavía en proceso de formar. Ay, así toma. Y así toma. Me vino un recuerdo de la morfona. Estos de acá todavía están en proceso, porque si se dan cuenta, miren alrededor de su cabeza, aún tienen citoplasma, todavía está en proceso de diferenciación, todavía están pasando el proceso de espermiogénesis. Son espermátides, sí lo pueden decir todavía espermátides. Tardías, iniciales, y es que de ellas ya van a hablar de las fases del espermiogénesis, Mejor no nos fase de Golgi, casquete, ¿Qué? ya son más fases que ya. ¿Qué? Si quieren entrar a reproducción, ¿Es genética? eso ya no es. Ese es embrio, creo. Ah, no sé. No sé. Listo, chicos. Entonces, todo esto lo vamos a ver a nivel del túbulo seminífero. Pero para que toda esta meiosis y mitosis se dé de forma adecuada, necesitamos una célula de sostén que tenga proyecciones, ¿no? Que ayuden también a este proceso. Y esa célula es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es una célula grande que tiene proyecciones, cuyo núcleo se va a ver claro. Tiene un núcleo irregular. Algunos autores dicen que es medio triangular, a veces lo pueden ver medio ovalado. Suele verse su núcleo cerca a la lámina basal o al medio, ¿ya? Ella es la célula de Sertoli.
¿Cuál? ¿sí? Su principal función de la célula de Sertoli, ¿cuál es? Sostén, fagocitosis y nutrición. ¿Ya? Principal es sostén, pero también ayuda al proceso de espermatogenesis. De fagocitosis también, macrófago. En el PPT está. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Justo en el intersticio, Fagocitosis, fuera de nutrición. los túbulos seminíferos, vamos a encontrar un grupo de células con citoplasma eosinófilo, poligonales, con núcleo también bien activo. Ellas serán las células de Levy. Muy bien. ¿Y esas células de Leydig qué función tienen? Producir testosterona. Testosterona. Producen testosterona. Fósforo. Para no solamente decir que la célula de Sertoli, chicos, es de sostén, no se olviden que también participan de la nutrición, ¿Qué ves? de Fagocitosis. fagocitosis también, sí, de los restos de las células, generan como una barrera que evitan que espermatozoides que todavía no estén inmaduros no tengan contacto con otras sustancias, ¿ya? Tienen más funciones la célula de Sertoli, no solamente sostén. Con esto terminamos parte del ovulillo testicular. Cuando ya llegamos a la zona posterior, ¿no? Todo esto viene a ser la túnica albuquínea. ¿Vieron? Y existe una zona donde esa túnica albuquínea se vuelve más gruesa, ¿ya? El conocido mediastino. Y ese mediastino está lleno de túbulos delgados llamados red de testis. La red de testis nace de los túbulos seminíferos. ¿Ya? Es como que el túbulo seminífero llega aquí al final y va a dar paso a la red de testis. Pero antes que se forme la red de testis, ese túbulo seminífero que está enrollado se vuelve recto. Y a eso se llama túbulo recto. Entonces tenemos túbulo seminífero, túbulo recto, red de testis en el mediastino, y de ahí sale del testículo los conductos o conductillos eferentes para llegar a quién? Al epidídimo. ¿Y del epidídimo qué pasa? Al conducto deferente. Bien, entonces vamos a ir a la zona del mediastino de esta lámina, por acá. Y en esta zona ustedes van a poder llegar a ver siempre al túbulo seminífero, la red de testis, y cercano unos túbulos que pueden tener todavía epitelio germinativo y un epitelio cúbico simple. A este se le denomina túbulo recto. Ellos son los túbulos rectos. Ahorita en la lámina lo vamos a ver mejor, ¿ya? Sí. Pero ellos son los túbulos rectos. Bien. Luego pasamos a la red de testis, cuyo epitelio es un epitelio cúbico a cilíndrico bajo. Cúbico a cilíndrico bajo. Después vamos a seguir avanzando y llegaremos a los conductillos eferentes para llegar a epidídimo. Ah, la de práctica. ¿Esta? No, el de teoría. En el de teoría está en ¿Cuál es la de tableta. teoría? ¿Pero esa semana? No, yo estoy viendo Todo la... esto, chicos, ¿qué será? Te estoy diciendo que esa semana. La red de testis. No, espérate, yo quiero estudiar las anteriores. Y luego ya llegamos al epidídimo. Entonces tenemos que buscar a los conductos Hipófisis para tiroides. eferentes. Epidídimo. ¿Tú no significa? ¿No que están, chicos? Sí, está fácil. No, yo soy... Lo que no me gusta son las células, lo demás está bien. Me da miedo las células. No sé cómo lo voy a hacer en el final. No sé cómo lo voy a hacer en el final. No creo que sea esta la liga. No. Las células. Simplemente de las células. Wow, sería muy. O sea, tiene que volver una célula bien bonita. Y que se note así. Ahorita en las láminas les enseño
este conducto porque ahí tenemos que hablar de otro epitelio. Y no es un epitelio cilíndrico. Los conductos eferentes tienen un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ahí es más ciliado, ya chicos. Más los conductillos tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿ya? Tienen células ciliadas y células no ciliadas, ¿ya? ¿Por qué es importante esos conductos eferentes? Que ahorita lo vamos a mostrar. Porque las células ciliadas, como tienen cilios, me ayudan al transporte, no es transporte, al movimiento, al paso de los espermatozoides al epitelio. Y las células no ciliadas tienen microvellosidades. ¿Y qué hacen esas microvellosidades? Absorben el exceso del flujo testicular. ¿Ya? El epidídimo. Entonces, ese es lo importante del conducto o de los conductillos eferentes, que ahorita lo vamos a ver. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Pseudoestratificado cilíndrico. Bien. Con esto llegamos a al epidídimo, que tiene un epitelio también pseudoestratificado cilíndrico. Y en este epitelio tenemos células principales y células basales. Las células basales son células madre que hacen mitosis. Las células principales son las células que tienen estereocitos. Y esas células son las encargadas de liberar diferentes componentes, como glucoproteínas, ácido cílico, entre otros, que van a ayudar a la capacitación espermática, es decir, a la maduración final del espermatozoide. Bien, aquí ya el espermatozoide adquiere la capacidad de movimiento, pero aún no se mueve, ¿ya? ¿Por qué no se va a mover todavía? Porque también esta célula principal libera una molécula llamada glicerofosfocolina que inhibe el movimiento espermático. ¿Ya? Porque cuando el espermatozoide ya debe adquirir movimiento, cuando adquiere movimiento, Cuando ingresa al sistema reproductor femenino. Ahí. Mientras tanto debe estar dormido. ¿Y quién libera esa molécula? La célula principal del epidídimo. ¿Ya? Y luego, ¿dónde llegamos, chicos? Ella las inhibe. Conducto deferente. Las Es lo inhibe, mismo, la es un epitelio glicerofosfocolina cilíndrico, ¿sí? Y lo que caracteriza a este conducto deferente es la presencia de una gruesa capa de músculo liso. Tiene tres capas, una capa longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y entre esas capas de músculo liso también encontramos fibras nerviosas simpáticas. deferente. Simpáticas. Ahí está inervado por fibras simpáticas. Por eso es que a veces se puede observar flexitos. Y no me acuerdo. Tiene cilios y también puede tener estereocilios. Tiene ambos hechos. El conducto diferente. Sí. Ahí está cubierta de apéndice. No, pero acá. En el caso del conducto deferente, ¿el epitelio es ciliado o estereociliado? Va a tener cierta parte de estereocilios aún, pero lo principal es ciliado. Ya van a ayudar más que todo al movimiento. Ya no hay tanta formación de moléculas. Por eso, algunos solamente lo dicen pseudoestratificado cilíndrico y ahí queda. No entra en esa. Bien. Vamos a ver, chicos, ahora sí sus laminitas. Por ejemplo, Wow. Pero eso se hace de frío. Tanto de aparato reproductor femenino. Uy, sí, he visto más. Mamá activo, mamá inactivo, Es un montón. cordón umbilical. Lo único que sé de cordón umbilical es la gelatina de Ward. Y las células mesenquimatosis. Es más bueno, ¿no? Sí, me acuerdo. Venga, trauma.
Recuerdo que mis amigos me decían, vamos a hacer el venitruco. Y el venitruco era copiar Copiar. en los exámenes no fue general. O sea, tipo, en teoría, uno de los exámenes hice promedio, ¿te acuerdas? Primero vamos a ver este. Por eso sí, hay que aplicar el venitruco. Venitruco. Esta me interesa, bueno, esta imagen me interesa porque acá pueden hacer ya la diferenciación de esas túnicas que estábamos hablando. Sí, se ve. Esta de acá viene a ser la túnica albuginia y esta viene a ser la túnica vascularis. No siempre la túnica vascularis tienen que ver vasos sanguíneos, ¿ya? Si no, solamente le van a decir túnica albuginia. Luego pasamos ya a observar el testículo como tal, donde van a ver los túbulos seminíferos, que acá no se ven tan definidos, pero ese es un túbulo seminífero, este viene a ser otro, por acá está otro, por aquí hay otro, ¿ya? Todo lo que está afuera viene a ser el intersticio testicular, donde deberían observar las células de Leydig, ¿no? Que principalmente son estas células que ven acá, de núcleos más gorditos, ¿ya? Estas son células de Leydig. ¿Cuál? Esto está blanco. ¿Cómo esta coloración? Así no se veía en el estudio. Bueno, pasamos a ver Bótelo. que ya viene a ser testículo, pero se llega a apreciar mejor Mejor. el túbulo seminífero. Sí, se ve. En este túbulo seminífero todo esto que está acá es la lámina basal de ese túbulo seminífero. Esta célula viene a ser esta célula mioide. Esta de acá viene a ser espermatogonia. Este espermatocito primario, espermario. Muy bien. Pero también debemos ubicar a la Sertoli, ¿no es cierto? Y la Sertoli es esta de acá, con un núcleo regular, o es esta de acá, que tiene un núcleo también más grande, ¿ya? Esta también. Pero estas que están acá, ¿quiénes son? Esas son, ¿ya? Entonces, eso es. Por ejemplo, ¿esta quién es? Sertoli, muy bien. Esta. Primario, muy bien. Esta. Esta. Y esta. Entonces, ahora vamos a una región, chicos, llamada mediastino, ¿ya? Donde la túnica albuginia se engrosa. Llegamos acá. Esta es la zona del mediastino. Como les mencioné, van a ser desde estos túbulos seminíferos. Tenemos que buscar primero a los túbulos rectos. ¿Cuáles serían? Eso. El túbulo recto Tiene varias células. es el que van a encontrar cerca al túbulo seminífero y a la red de testis. Esto es un túbulo, ¿ven? Que todavía puede tener una zona de epitelio germinativo, pero si le dan un mayor zoom, Es como un zoom mayor, van a apreciar que el epitelio es cúbico, ¿sí? ¿Ya? Es medio planito, pero es cúbico, sí. Acá pueden ver, cúbico, sí. Este es el túbulo recto. Pasamos y llegamos ya propiamente al mediastino, y acá pueden apreciar a la red de testis, donde el epitelio es cúbico a cilíndrico bajo. ¿Ya? Y en esta lámina, todo esto es red de testis o mediastino. Es que el mediastino es el tejido conectivo. Los vasos o los tubos que ven se llaman red de testis. Red de testis, ¿por qué es red de testis? ¿Dónde se encuentra mediastino? ¿Dónde están en mediastino? ¿O qué
ellos tienen. Y ahora nos falta buscar los conductos. De nada hablamos mañana. Hoy no. Mira, hoy en la noche. Sí, hoy en la noche, pero No, o sea, sí está. Es que dicen eso. No, bien entrego eso. Y el profe sí, le encanta como eso. sí, ya sé, en ortodoxo, en morisco. Y hay bastante. Otra pregunta y también muestras. Así. Mañana viene full eso. No estudio nada más. Porque hay para preguntar todo eso. Sí, esta vez sí me pregunté bastantes cosas. Y hay muestras también. Que es lo malo. No va a sacar. No va a sacar. A todos en voz alta, mis. Vamos a leer. Este viene a ser el epidídimo. Lo sé, el epidídimo tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocicitos, porque aquí las células principales son las que tienen los estereocicitos. ¿Ya? El epidídimo morfológicamente tiene cabeza, cuello, tiene la cola del epidídimo, pero acá en general es epidídimo. Y terminamos con esto. Referente. Yo te iba a decir, ¿tú sabes solo de pequeños? El conducto deferente, que tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, igual, ¿no? Ciliado, sino a secas, pseudoestratificado, ahí nomás. Toda una gruesa capa de músculo liso, donde tenemos una capa longitudinal interna, circular media, longitudinal externa y su adventicia que nos une. ¿Y acá está el beneficio celoso? Ese es el certificado cilíndrico. Ya no va a tener el primer segmento puede tener este deseo, está más cerca del epidídimo. Pero ya luego ya, por eso sí mejor hacer. También. Porque acá todavía hay bastante debate. Que no venga. Bien, pueden ver sus laminitas, voy buscando el referente.